Quisiera empezar, Javier, con el tema de Guerrero. Han pasado ya los días, hay ya un plan anunciado por el gobierno. ¿Cómo has visto la respuesta en general? Yo veo que en algunas cosas hay avances, como el tema del restablecimiento de la luz. Veo que en otras ha habido una respuesta muy lenta, como las despensas, que me sorprende que apenas ayer se empezaron a entregar, pues después de tantos días. Y luego lo que veo es una disonancia un poco entre la expectativa del gobierno y la expectativa del sector privado, entre lo que creen que se tiene que destinar para este tema. ¿Tú cómo lo estás viendo? Pues mira, yo creo que hay que analizarlo en dos planos, ¿no? Hay que reconocer, por una parte, que este sí fue un fenómeno, digamos, atípico, ¿no? O sea, si lo comparamos, pienso, por ejemplo, en Vilma, ¿no? Que eventualmente, por ahí del año 2005, si no mal recuerdo, le pega a Cancún. Bueno, pues eso fue, déjame ponerlo así, un fenómeno donde hubo prácticamente una semana completa para tomar provisiones, para planear y para responder efectivamente. Aquí es, creo que, muy evidente que los tiempos no ayudaron. Creo que en ese sentido sí, pues no le podemos reprochar al gobierno, no digamos algo que está completamente fuera de su control. Pero sí creo que lo que hemos visto, Mario, es cómo ese desmantelar de repente instituciones e infraestructuras que servían para atender este tipo de fenómenos termina pasando factura. O sea, ¿tú sí ¿no? crees que hay una consecuencia de la política en general de debilitamiento institucional? Sí, a ver el Fonden, ¿no? O sea, por ejemplo, el Fonden era un fideicomiso, ahorita seguramente platicaremos de otros fideicomisos, que estaba hecho precisamente para eso, para tener recursos, ¿no? A la mano y disponibles para en el momento que se presentara una situación como esta. ¿Por qué? Porque no podemos prever con exactitud ni podemos presupuestar. Sí, es tu fondo de emergencia. ¿Cuántos huracanes vas a tener el próximo año? No, tienes que tener un fondo con reglas claras de operación y con vigilancia para que en el momento que se necesite tú puedas acceder a esos recursos. Lo que hemos visto estas semanas es toda una discusión sobre si van a meter o no fondos en el presupuesto para poder reaccionar. Bueno, creo que precisamente esos instrumentos se crearon por eso, para tener la flexibilidad necesaria ante este tipo de emergencias. Ahí estamos viendo una consecuencia. Y la otra es también, creo que en términos jurídicos, sí fue muy sorprendente que la declaratoria, por ejemplo, de emergencia se haya tardado tanto. Digamos, eso sí es algo que creo que tenía que reaccionar de manera inmediata el gobierno. Vimos ahí unas demoras, creo que poco explicables. Primero publicaron, por ejemplo, ¿no? el viernes pasado, en la noche, la reforma para extinguir a los fideicomisos. Y sin embargo la declaratoria seguía pendiente. Y luego vimos una modificación una también. Salida en falso, ¿no? Exacto, porque ¿no? sale incluyendo un número de municipios. Y de repente lo terminan reduciendo a dos. Yo creo que de nueva cuenta, eso no quiero decir que la segunda respuesta sea necesariamente equivocada, pero creo que sí lo que te muestra es que no tienes las capacidades institucionales para poder reaccionar de manera rápida y articulada frente a una emergencia. Ahora, de este esto tipo, lo hemos platicado, Javier, que es un tema, esto que estás poniendo, la capacidad de tener una institución que te dé respuesta, la capacidad de gestionar incertidumbre. Parece que son temas que los estados en su conjunto, con el fenómeno del cambio climático, por ejemplo, van a tener que responder cada vez con mayor frecuencia, y que la discusión no solamente es cómo resolvemos el tema de Acapulco ahora, en términos de lo inmediato, la atención, la alimentación, el agua y luego el restablecimiento de la operación como tal del estado, del municipio, sino cómo tenemos un diseño institucional que nos permita hacer frente a este tipo de emergencias, pues que van a ser cada vez más frecuentes en términos de lo inesperado, pero cada vez más frecuente. Sí, a ver, definitivamente. Y yo te diría, creo que una de las grandes preguntas, por ejemplo, en este momento, es qué tanta capacidad va a tener el Estado mexicano para invertirle a Acapulco. O sea, es decir, obviamente hay unas necesidades inmediatas que tú decías, oye, el tema de restablecer la energía eléctrica, restablecer el agua, distribuir despensas, pero luego viene más allá de lo inmediato, pues toda una decisión que tendría que ser una política de Estado de cuántos recursos públicos se van a tener que utilizar para que Acapulco vuelva a ser lo que era, un centro turístico muy importante, ¿no? Que genera una enorme cantidad de empleos. O sea, es decir, si pensamos nada más, déjame ponerlo así, en paliativos de que pues más o menos los servicios se restablezcan y demás, y no pensamos en esa dimensión estratégica de la importancia que tiene el puerto para el turismo, para traer divisas, para generar impuestos, creo que va a ser muy, muy problemático.
y pensando que solo no es Acapulco, como tú muy bien dices, ¿no? O sea, es decir, México depende en buena medida del turismo para muchísimas ¿no? Variables como generación de empleos, captación de divisas. Y creo que si no empezamos a pensar en una política más integral relacionada con medio ambiente y los impactos económicos y sociales que puede tener, entonces creo que ahí sí vamos a estar en problemas. Ahora, porque esto va a ser cada vez más. Y déjame frecuente, agregar un elemento adicional que ahorita lo vamos a conectar también con la elección del Poder Judicial, que es el presupuesto. Porque ha sido muy señalado en estos días que en el presupuesto de egresos para el próximo año tienes, por un lado, esta frase del presidente que le gusta decir de recursos ilimitados, que la dijo cuando se refería, por ejemplo, a la atención de las familias con un desaparecido, que lo cierto es no existía, no existen los recursos ilimitados en la administración pública. Pero mira, se integran con nosotros también Javier Tejado y Claudio Flores. Javier, buenos días, cuéntanos tu lectura de cómo has visto esta reconstrucción o este intento, estos primeros pasos de respuesta del gobierno a la emergencia. Javier, buen día. Hola Mario, Javier, Claudio, buenos días a todos y al auditorio. Pues mira, yo creo que con diferentes pasos, ¿no? Por el lado del gobierno creo que ha sido una buena respuesta de las Fuerzas Armadas, que han mantenido el orden en el puerto después de unos días muy caóticos. Por el lado de la CFE, que también logró reactivar la luz en una buena parte del puerto, creo que también es algo muy importante y notorio. Sin embargo, todo el tema de despensas, todo el tema de salud, ese lo veo muy crítico aún. El tema de lo que se va a requerir para restablecer el puerto, poco dinero y muchas dudas. A mí el tema que hoy me preocupa más es el tema del dengue. Acapulco era la zona del país que de 5 años para acá más sufría del dengue en el país. Pero cuando llegan los huracanes, dado que ahí se quedan, digamos, tantas zonas húmedas, los mosquitos depositan sus huevecillos y también con tantas albercas llenas de agua del huracán, básicamente va a hacer que el tema del dengue se vuelva mucho más severo. Y cuando tú tienes 2 picaduras del mosquito del dengue, que es muy común en Acapulco, llega el dengue hemorrágico, que ese sí devasta ciudades enteras. Entonces yo creo que también ahora hay que pasar sí a reconstruir la ciudad, pero el tema de salud pública tiene que hacerse. Y hasta ahora este tema no lo he visto ni siquiera mencionado. Es más, en las despensas que le dan los acapulqueños no viene ni siquiera repelente contra mosquitos. De acuerdo, esto que apunta que Claudio, Javier, el tema de la salud como una de las variables importantes, el tema de la reconstrucción estratégica, digamos, más allá de la emergencia. ¿Cómo lo estás viendo en esto que también, pues, obviamente, como todo en este país, se vuelve una guerra de relatos entre los que destacan una respuesta del gobierno y quienes señalan omisiones, que no está en la agenda presidencial, que no ha vuelto, por cierto, a colocarlo, digamos que sigue con la agenda puesta más en el tema del Tren Maya o en Dos Bocas o en los temas, digamos, donde el presidente, sabemos, le cuesta mucho decidir salirse de su agenda y cambiar su motor, que por cierto, viendo hoy algunas encuestas, no le sale mal al presidente, no sé si a los de Guerrero le sale bien, pero al presidente en manejos de imagen nacional no le sale mal. Sí, Mario, Javier y Javier Martín, qué gusto saludarlos desde aquí de San José del Cabo. Bueno, básicamente yo lo que creo es que la asignación de recursos del presidente López Obrador, de su gobierno, es un gran reflejo de sus filias y fobias, y pareciera que el presidente pues trabaja bajo el principio oro para mis amigos, acero para mis enemigos, presupuesto y protección para ciertas entidades, recortes, asfixia, ataques para otras. Por ahí había una película, no sé si recuerden, Javier y Mario, de 1976 que se llamaba Todos los hombres del presidente, una película protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford, que decía, puso de moda esta frase, sigue el dinero, follow the money, en torno al escándalo de Watergate de Nixon. El presupuesto es un gran instrumento para entender cuáles son las prioridades de una figura pública, de un presidente, y en este caso, si uno sigue el presupuesto y los recursos que se han destinado, digamos, para Acapulco y para otros, instancias o órganos del gobierno, es claro qué le interesa al presidente, a qué proyectos e instituciones se les brindan recursos y cariño, y a cuáles se les ataca, denosta, recorta o asfixia. El presupuesto presidencial, entonces, es muy claro reflejo del pensamiento López Obradorista, y aquí lo que hemos visto en este contexto muy reciente, pues dónde está el cariño, dónde están las filias y los recursos, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en Pemex, al Ejército, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con proceso electoral. ¿Dónde están las fobias y la asfixia? En el INE, en el INAI, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Poder Judicial.
Y el tercer espacio es justo el espacio para lo urgente, pero que pareciera ser poco relevante para la reconstrucción y apoyo a Acapulco. Y citar la declaratoria de emergencia, Mario, a 45 municipios por parte de la Secretaría de Gobernación es un gran reflejo de lo que le importa a este gobierno. Ya, ahora vamos con esto que apunta Claudio, Javier, el tema del presupuesto. Lo platicamos antes de empezar el programa. Yo te decía, ¿cómo estás viendo el recorte que estaba cantado? Aparecía que iba a ser muy duro, tanto por el lado de los fideicomisos, por el lado del presupuesto para la Suprema Corte, para el Consejo de la Judicatura. Me decías, parece que al final no es tan grave del lado presupuestal, aunque sí hay un matiz muy importante que tú ponías en el caso de las instituciones electorales. Sí, a ver, yo creo que había en un momento, ¿no? Una posibilidad de que viéramos un recorte del 20, 25, 30% al Poder Judicial en su conjunto. Creo que un recorte de esa magnitud sí nos hubiera puesto en una situación potencialmente, pues no solo de colapso del sistema, hay que decirlo también, hoy tenemos un Poder Judicial que ya resuelve demasiados asuntos, tenemos muy pocos jueces y juezas per cápita en comparación con otros países, entonces estamos muy lejos de tener un sistema de justicia, déjame ponerlo así, sobrado. Creo que ahí había una amenaza grande, Mario. Sí hay un recorte, digamos, respecto a lo que pide la Corte y el Consejo de la Judicatura, estamos hablando de un 7%, que sin duda es significativo, pero que sí no se compara con esas posibilidades iniciales. Ahora, del lado de los árbitros electorales, yo sí creo que hay riesgos grandes, ¿no? Al INE, ¿no? Le están recortando algo así como el 13% respecto a lo que estaban solicitando en un año electoral, y cuando vamos a tener, lo decimos cada 3 años, pero es cierto, la elección más grande, de la historia de la democracia mexicana. ¿Por qué? Porque hemos hecho un montón de reformas para ir empalmando los calendarios electorales, y el próximo año elegimos presidente, Senado, Cámara de Diputados, congresos locales, gubernaturas y una enorme cantidad de cargos municipales. El INE es una autoridad federal, pero que también tiene funciones nacionales y también incide. Entonces, yo veo ahí un primer riesgo. Y al que le toca un recorte muy duro respecto a lo solicitado es al Tribunal Electoral. Ahí sí estamos hablando de un recorte del 20%. El Tribunal Electoral básicamente lo que había hecho era pedir lo mismo que se había solicitado en 2000. Que es la elección equivalente. Exacto, ¿no? Digamos del 2018. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de litigios se aumenta. Claro. O sea, es decir, cualquier persona que haya tenido contacto con la justicia electoral sabe que en año de elecciones presidenciales la cantidad de denuncias aumenta, las impugnaciones se incrementan, vienen las elecciones federales, pero también todas esas elecciones locales se impugnan primero en tribunales locales y puede llegar. Entonces, caray, ahí sí un recorte del 20%, yo creo que sí ponen aprietos al tribunal. Javier, ¿cómo ves ese tema? Mira, yo creo que sí es una baja importante al Poder Judicial Federal. Yo creo que estaba algo copeteado el presupuesto. Creo que podrán sobrevivir. Al Tribunal Electoral sí le meten una golpe importante. Yo creo que la reducción al presupuesto del Poder Judicial Federal, que ronda los 7,000 millones de pesos, se amainó luego que la presidenta de la Corte estableció que va a soltar los fideicomisos, 15,000 millones. Yo creo que eso le está permitiendo salvar una parte del presupuesto. Uno, habrá que ver si en eso queda el recorte para el Judicial Federal, porque esto, lo que estamos discutiendo ahorita, es solamente lo que se presentó en el dictamen de la comisión. Falta pasar por el Pleno. Y también a ver si la Suprema Corte, que ha mantenido silencio en cuanto al tema del fideicomiso, finalmente sí entrega los 15,000 millones. Habrá que ver. Ha habido muchas críticas respecto a esa decisión unilateral de la ministra Presidente, cuando anteriormente habían dicho que no se podían entregar esos recursos porque no eran de ella, ¿no? Entonces habrá que ver qué sucede. Yo creo que el tema del presupuesto del Poder Judicial Federal es algo que va a ir y venir. Creo que es un tema que ha venido ganando la narrativa. Ahora le gané yo la palabra a Claudio, el gobierno federal, y creo que la Corte ha venido no solo debilitando su discurso, sino ha quedado completamente aislada, porque no la querían los afines de la 4T, y los que la defendían, los centro derecha, también la venía criticando. Creo que la Corte, en general el Poder Judicial Federal, está en un momento ahora bastante complejo y bastante débil. Okay. Claudio. Muy rápidamente, Mario, Javier, simplemente me parece que hay que decirlo, los recortes tienen consecuencias reales. Ahí está el caso del Fonden que mencionaba Javier.
Me parece que es muy importante, además, entender pues que las prioridades presidenciales parecen estar en otra parte y creo que uno de los temas que tenemos que estar muy pendientes en este análisis del presupuesto es justamente quién sale golpeado, porque ya vimos claramente quién está siendo premiado por encima de todos por este presupuesto, que es de nuevo el ejército. Bueno, vamos a ver cómo dicen que queda esta semana.